Hola chicos, el día de hoy vamos a explicar las actividades que tienes que realizar en las páginas 52, 53, 54 y 55 de tu libro de español. En la página 52 te pide que señales con colores diferentes cada par de palabras que riman. Recuerda que las palabras que riman son las que terminan igual. Después lee el poema en voz alta. ¿Te parece que suena como una canción? ¿Cuál es el que tienes que señalar las palabras? Es el poema que viene en la página 53, el que tiene como título Sonatina de Rubén Darío. Este poema lo vas a leer y vas a señalar con diferentes colores cada par de palabras que riman. Por ejemplo, color. A ver, acá, voy a señalártelo acá. Color, te das cuenta que termina en rima con flor. Y oro rima con sonoro. Entonces vas a leer el poema y vas a identificar las palabras que riman. Y vas a decir, vas a darte cuenta, ¿te parece que suena como una canción? Tú me vas a decir. Después, lectura de poesía en voz alta. Ahora te invitamos a que leas en voz alta algunos poemas para que disfrutes de la poesía y aprecies la belleza de nuestro lenguaje. Realiza las siguientes actividades. Te comento que estas actividades las tenemos que terminar el día miércoles para presentarlas. El día miércoles, lo mismo, son esas actividades que te estoy pidiendo. O sea, para martes y miércoles de esta página son las mismas, nada más que tienes que checar que tengas bien tu poema ya con lo que hayas escogido el poema que vas a leer y vas a escribir. Entonces, aquí dice que tienes que elegir el poema del mismo autor que has estado leyendo. Ya hay unos compañeros que ya han estado presentando algunos poemas del autor que eligieron. Nada más te recomiendo que lo cheques bien y que lo ensayes para que el día miércoles complementes con estas actividades que estás realizando las actividades del día miércoles. Entonces, por favor, verifícalo o ve avanzando con esta actividad para que el día miércoles ya lo tengas. ¿Y qué más? Ok, vamos a explicarte lo que es el sentido literal y figurado. Estamos en esta parte. ¿Para qué es el sentido literal y el sentido figurado? Los poemas son textos literarios. En los poemas algunas palabras adquieren un significado figurado, como las palabras, ya que las palabras comunican y despiertan algunas sensaciones y sentimientos. Vamos a subrayarlo. Figurados, palabras que comunican y despiertan algunas sensaciones y sentimientos de quienes lo leen. El sentido figurado se pueden dar diferentes significados a las cosas mediante juegos de palabras, con las palabras o con los sonidos y comparaciones. En otros tipos de textos, como los informativos, como son las enciclopedias, diccionarios, reportes científicos y las noticias, por ejemplo, son las palabras se utilizan para decir algo de manera sencilla, clara y precisa y directa, para no dar lugar a interpretaciones indiferentes. En estos textos se utiliza el sentido literal. Dice que observes el cambio de un ejemplo en el sentido literario. El poema de Sonatina, es un ejemplo del sentido literal, un ejemplo de sentido figurado. Aquí el autor está expresando con diferentes palabras
con las diferentes palabras para algunos sentimientos o algunas ideas que tienen. Te vas a dar cuenta que expresa diferentes cosas utilizando como juegos de palabras o algunas palabras que riman para que se escuche más bonito y le pueda dar mayor interés a las personas que lo leen. Entonces, vamos a seguir viendo que como te decía, aquí ya te presento bien lo que es lo que te comentaba de identificar en el poema de Sonatina de Rubén Darío, las palabras que riman, como te decía, color rima con flor y oro con sonoro. Entonces, así vas a ir identificando cada palabra, las palabras que riman. También está, por ejemplo, reales con banales. Siente con oriente. Y así vas a hacer cada una. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. El significado literal y figurado. En un texto, las palabras se pueden emplear con un sentido literal, como te decía, sin dar lugar de manera clara y precisa, como son los que utilizan para dar los textos informativos, como son las noticias en enciclopedias, algún reporte científico, o con un significado también llamado figurado. Usamos el significado literal cuando, como te decía, mencionamos un hecho o un objeto de manera clara y directa, de modo que todos entiendan lo mismo. Por ejemplo, sus ojos son de color café. En cambio, si utilizamos el sentido figurado cuando nos referimos a un hecho o a un objeto, empleando palabras cuyo sentido no es lo que le corresponde originalmente, por ejemplo, sus ojos son 2 estrellas brillantes. Entonces aquí estamos utilizando el sentido figurado. Recuerda que el ejemplo otro ejemplo sería esta hermosa joven tiene los ojos de color aceituna. Significa que la joven tiene los ojos verdes. En el sentido figurado, estamos utilizando la expresión ojos de color aceituna, el color aceituna. Entonces, esto no quiere decir que la joven tiene 2 aceitunas en su rostro, sino que está utilizando la palabra aceituna para referirse de manera bonita a la parte de sus ojos. En sentido literal sería que la mujer tiene los ojos de color verde. Otro ejemplo es, si te dicen que una persona de manera literal tienes mugre en las uñas, es porque tienes las manos sucias. Entonces todos tenemos esa palabra, esa expresión. Entonces, el sentido literal es el que significa que le vamos a dar a un objeto, lo vamos a decir de manera clara y directa, de modo que todos entiendan lo mismo. En el ejemplo del sentido figurado, pues es la que es de las que son las expresiones que utilizan para en los poemas para referirse de manera bonita, de manera más más sentimental, algún texto que quieran dar a expresar. Continuamos. En la parte de abajo, de lo que viene después de la del poema de Sonatina, dice, comenta con tus compañeros. Aquí lo vamos a hacer de manera individual, que dice, comenta con tus compañeros, ¿una princesa tiene boca de fresa? ¿Es posible que una boca extravíe su risa y su color? ¿Un teclado puede estar mudo y una flor puede desmayarse? El autor sabe que la boca no es de fresa y que las flores no se desmayan en realidad. Entonces, ¿por qué crees que dice eso en su poema? ¿Podrías decirlo de otra manera? ¿Cómo? Entonces, vamos a explicarte de manera más detallada estas preguntas. Aquí yo te comento.
¿Una princesa tiene boca de fresa? Todos sabemos que no. ¿Es posible que una boca extravíe su risa y su color? No, ¿verdad? Las bocas no se puede extraviar. Aquí lo que está haciendo el autor es expresarlo de manera de un sentido figurado para darle más sentimiento a lo que quiere expresar. ¿Un teclado puede estar mudo y una flor puede desmayarse? No, ¿verdad? El autor sabe que una boca no es de fresa y que las flores no se desmayan en realidad. Entonces, ¿por qué crees que dice eso en su poema? Yo te comento que porque en los poemas solemos usar un lenguaje metafórico o figurado para cambiar el significado literal de las palabras, dando un alcance que va de más allá de lo común. Es decir, un mayor énfasis a lo que quiere expresar. Entonces, estas expresiones, como te comento, son las que vienen en el poema de Sonatina. Y estas son las respuestas que vienen en la parte de abajo. Entonces, tienes que identificar cuando estamos hablando en sentido literal y en sentido figurado. En sentido figurado son los textos literarios, como son los poemas, que utilizan para un lenguaje metafórico o figurado para cambiar un significado literal, que utilizan dando un significado que va más allá de lo común. En la página siguiente dice, contesta sobre las líneas. ¿Qué piensas que quiso decir el poeta con los suspiros se escapan de su boca de fresa? Yo te comento que los suspiros salían de su dulce boca. Entonces, es que cuando tú suspiras, todos suspiramos. Entonces, aquí lo que dice que es de que los suspiros salían de su dulce boca, o sea, que los suspiros se escapan de su boca de fresa. La boca lo está expresando como una fruta, que comenta que la mujer, Sonatina, tiene una boca de fresa, y entonces que sus suspiros se escapan de su boca de fresa. Entonces, aquí está utilizando el sentido figurado. ¿Cómo crees que una boca que ha perdido la risa y que ha perdido el color? Aquí podemos interpretar que es una boca triste, porque pues está diciendo que ha perdido la risa y que ha perdido el color. Entonces, en esta expresión es que es una boca triste. ¿A qué se refiere el autor con está mudo el teclado de su clave sonoro? A que no emite un sonido feliz ni armonioso. ¿Puedes imaginar que en un vaso olvidada se desmaya una flor? ¿Cómo es una flor que se desmaya? Es cuando una flor se marchita, porque no la riegan, porque eso pierde su fuerza, su color y brillo. Es cuando se pierde el amor o cuando se acaba el amor. Como puedes observar, Rubén Darío utilizó algunas palabras con otro sentido. Empleó la creatividad y la imaginación. Por ejemplo, aunque realmente una mujer no puede tener una boca de fresa, utilizó la palabra fresa para describir una boca. ¿Con qué otros objetos puedes comparar una boca? Pues aquí yo te escribí que con flores, a lo mejor tienes tu boca de caramelo, de fruta, entonces podríamos comparar una boca con las flores, con los caramelos, con fruta, para poder expresar algún significado, alguna expresión o algún poema, escribir algún poema de manera que suene con creatividad y con imaginación. Entonces, ¿qué se busca expresar con este poema? La tristeza de la princesa Sonatina. Entonces, es lo que busca expresar con este poema. Rubén Darío, la tristeza de la princesa.
En la siguiente página, en la página 55, nos dice de qué otra forma te imaginas una boca de fresa. Pues si te das cuenta, a lo mejor tu mamá alguna vez se ha pintado su boca y ha utilizado un labial de color rojo. Entonces, podríamos decir que es roja, brillante, rica, deliciosa y antojable, como lo que está en la imagen. Aquí seguiría que dice, con la ayuda de tu maestro, busca en el fragmento anterior, en poema de sonatina, otras frases en las que el autor haya empleado las palabras con un sentido figurado. También puedes buscar otros ejemplos en los poemas que ya leíste. Compártelos con tus compañeros. Vas a elaborar en tu cuaderno una tabla como la que se muestra aquí para que escribas las frases con sentido literario o figurado que hayas encontrado en los poemas. Vas a agarrar el poema de la sonatina y vas a realizar la tabla como la que se muestra abajo. Hay una parte en la que dice sentido figurado y sentido literal. Por ejemplo, boca de fresa en sentido figurado y en sentido literal sería boca pequeña y roja. Es lo que podría significar. Otra expresión que dice, está mudo el teclado de su clave sonoro. De su boca no sale palabra alguna. Entonces, por favor, búscame otras dos frases con sentido literal, sentido figurado y lo pases a sentido literal o que encuentres un sentido, ya sea que tú lo puedas cambiar a sentido figurado. Yo te recomiendo que utilices el sentido figurado y después lo pases a sentido literal. Búscame dos frases más para que puedas completar. Y utiliza las frases con sentido literal que escribiste en la tabla anterior para redactar un texto que exprese lo mismo que el poema de sonatina. Recuerda que el sentido literal, las palabras tienen un significado directo. Nada más me vas a realizar lo que es la tabla con dos expresiones más, dos frases, perdón, con sentido, de sentido figurado a sentido literal. Búscalos en el poema de sonatina y realizas esta tabla en tu cuaderno. Y sería todo. Si tienes alguna duda, por favor avísame para que te pueda explicar de manera particular. Sería todo. Gracias.